siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Buenos días para todos. Quisiera compartir una lectura de la palabra de Dios que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo llegó a Roma el Evangelio? No lo sabemos con exactitud, pero muy posiblemente aquellos judíos que se encontraban allí en Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, versículo 10, llevasen allí las buenas nuevas del Evangelio. Esto fue allí en el año 30 después de Cristo. Pablo nunca había estado en Roma
cuando escribió esta carta desde Corintio unos 26 años más tarde, pero conocía a algunos de los cristianos que allí estaban. Es muy interesante esta carta a los romanos porque la realidad es que nos ayuda a comprender cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo, cuál era nuestra posición pecaminosa, perdida, y también nos informa del plan justo de Dios para cada uno de nosotros para salvarnos. También nos enseña acerca de la identificación con Cristo y encontramos en esta preciosa carta un deleite sin fin en su amplia gama de profecía, de doctrina y de práctica también. Cuando leemos estos versículos de la palabra de Dios, vamos a encontrar muy fácilmente que lo que escribe Pablo aquí es un resumen de lo que ha dicho en Romanos 8, del versículo 1 al 27. Él ha dicho, si ustedes quieren leerlo en su casa, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dijo también que los cristianos, nosotros somos moradas del Espíritu Santo, que aún, dice, resucitará de los muertos gloriosamente en Cristo Jesús. También habla de que nosotros recibimos la seguridad de ser hijos de Dios y como tales herederos. Dice también Pablo, del versículo 1 al 27, que los sufrimientos actuales no son comparados con la gloria venidera. Dice también que viviremos en un nuevo cielo y en una nueva tierra, y que también el Espíritu del Señor Jesús intercede por cada uno de los otros en armonía con la voluntad de Dios. Yo quisiera compartir en esta mañana hermosa de domingo, donde también celebramos y hacemos memoria de la persona del Señor Jesús, algunas cosas que encontramos en este pasaje tan maravilloso. Ustedes saben que las garantías terrenales tienen un tiempo de caducidad. Cualquier tipo de garantía escrita que se hace para, obviamente, garantizar o algún préstamo o diferentes cosas, caducan. Hay que renovarlas. Si se caducan y no se renuevan, se pierde absolutamente la garantía. Pero en este pasaje de la palabra de Dios encontramos 4 garantías directamente de la mano del Señor Jesús que son eternas, que son a perpetuidad, que nadie puede revocar. Garantías que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros, garantías eternas que nosotros podemos disfrutar. Encontramos 4, ¿sí? Hay muchas, pero encontramos 4. Por ejemplo, la primera, obra a favor de los que le aman, versículo 28. En segundo lugar, actúa a favor del creyente. En tercer lugar, no condena al creyente, sino que hace un trabajo especial en favor nuestro y nos salva. En tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que Él murió por cada uno de nosotros y que también, en cuarto lugar, intercede, ¿sí?, de una manera tan especial por cada uno de nosotros que nos protege frente a cualquier tipo de grandes circunstancias y extremas experiencias de la vida que podamos vivir. Es muy interesante observar lo que la palabra de Dios dice. La primera garantía que encontramos aquí, dice la palabra de Dios, que es que nosotros sabemos. Es una promesa que nos brinda seguridad. Dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Probablemente este conocimiento de Pablo se basa obviamente en la experiencia, es decir, en lo que él experimentó del cuidado de Dios y de otros en el pasado. Se basa también sabemos y conocer en pasajes bíblicos específicos que nos enseñan acerca de la providencia de Dios, de que todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios. Dios quiere, cambiar o reemplazar nuestra incertidumbre por fe. Quiere reemplazar nuestra incertidumbre por fe. Cuando no conocíamos al Señor, no sabíamos
por qué estábamos aquí. No sabíamos cómo había comenzado la vida, no sabíamos cómo consistía en realidad la vida y tampoco sabíamos a dónde íbamos después de desaparecer de este mundo. Pero cuando el Señor impactó nuestra vida, nosotros sabemos cosas que antes que no sabíamos. Esto es tremendamente importante y excepcional. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, ayudan para bien. Es una promesa acerca de las experiencias de la vida. Algunas de ellas, obviamente, son difíciles de sobrellevar. Pasamos por circunstancias que nos zarandean o nos quebrantan. Algunas no las podemos comprender. Pero las Escrituras declaran que todas las cosas obran en conjunto para bien del creyente. Todas las cosas comprenden aquellas que están más allá de los grandes acontecimientos del mundo. Dios controla todos estos acontecimientos, pero es mucho más aún que esto. Él gobierna sobre todas las cosas, todos los sucesos en la vida del creyente, de nosotros, y significa algo así, miren qué interesante: crear y eliminar, poner y reponer, conectar y agrupar, interrelacionar y mezclar, dar forma y forjar, presionar y estirar, controlar y guiar, arreglar e influir. La expresión es además una acción presente que significa que están continuamente obrando para bien. Continuamente obrando para bien. La palabra bien se puede traducir como el bienestar final. Ustedes se acuerdan allí, Moisés fue un fugitivo que se convirtió en el libertador de Dios para Israel. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios lo utilizó para ser de gran bendición. No obstante, la palabra de Dios nos dice que hay una limitación para esta gloriosa esperanza que tenemos. Dice que todas las cosas obran para bien en aquellos que aman a Dios. Ahora vos quizás estás escuchando este mensaje en esta mañana y te preguntarás, y bueno, ¿qué de mí? Si todavía no tuviste un encuentro personal con Jesucristo, si todavía no le recibiste como único y suficiente Salvador a través de la fe y de creer en Él, este es el momento preciso. Vos también podés ser partícipe de estas experiencias que cada uno de nosotros que hemos encontrado la paz y el perdón de pecados en Jesucristo disfrutamos, es para vos también. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, es muy interesante que en la segunda garantía que encontramos aquí en la Biblia, nos dice que el Señor Jesús actúa en favor del creyente, no en su contra, y hace tres cosas específicas. Fíjense, en primer lugar, Él es nuestro Salvador. En segundo lugar, Él es nuestro proveedor. Y en tercer lugar, Él es nuestro justificador. Dios no tenía que actuar a favor del hombre, pero lo hizo. Dios ama tanto al hombre que no importa su condición o pecado o vergüenza, Dios mismo es la garantía de todo cristiano y puede ser tu garantía si te entregas hoy con fe a Jesucristo. Dios dice que es nuestro Salvador. No escatimó, dice la palabra de Dios, allí en el versículo 31, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Es decir, no lo retuvo, no se refrenó, no se negó, ni vaciló en dar a su Hijo amado. El cuadro es de Dios pesando en balanza, por un lado, la separación eterna entre el hombre y Él, y por un lado, el sacrificio del Señor Jesús. Dios tomó una decisión y escogió sacrificar a Cristo por nosotros. Alguien tenía que llevar el castigo por la transgresión de nuestros pecados, que era juicio de muerte. Miren, hay un autor que lo narra tan bien. Es como si allí, en el momento del Gólgota, en el momento de la crucifixión, Dios estuviera allí en los cielos junto a todas sus criaturas. Todos, ángeles, arcángeles, serafines, mirando al Dios eterno.
pero el Dios eterno tuvo que inclinar su rostro y dejar morir a su Hijo para que vos y yo pudiéramos disfrutar de estas garantías y de estas promesas. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro proveedor, nuestro proveedor. Allí encontramos algo muy interesante, puesto que obviamente Dios ha hecho estas cosas maravillosas por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? La provisión de Dios incluye dones espirituales, eternos, materiales, y esta provisión es gratuita y viene por medio del Señor Jesús a nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4? Le dice, si conocieres, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro salvador. Allí en Romanos, capítulo 5, versículo 6, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. Es nuestro Salvador, es nuestro proveedor y es nuestro justificador. Es nuestro justificador. En lugar de condenarnos por el pecado, nos justifica por medio de Cristo. ¿Se acuerdan allí Romanos capítulo 5, versículo 1? Dice, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de condenarnos, nos justifica. Y podemos estar completamente seguros. Y no debemos nunca considerarnos como fracasados, perdidos, sin esperanza, indignos, derrotados, desamparados y sin ningún valor. Cristo es nuestro Salvador, Jesús es nuestro proveedor y Él es nuestro justificador. Pero, en tercer lugar, tenemos otra garantía. Cristo no nos condena, sino que hace 4 cosas. Fíjense allí la lectura, la palabra de Dios en el versículo 34. 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es realmente maravilloso. La tercera garantía que encontramos aquí es que Cristo no nos condena, sino que hace 4 cosas específicas por cada uno de nosotros. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Cristo, el Señor, es el único que podría habernos condenado por nuestros pecados, por nuestra vergonzosa conducta. Nuestros pecados son deshonra y son rebelión contra Dios. Van en contra de todo aquello que Dios sustenta. Pero Jesús pagó el precio del rescate con su sangre preciosa. Este es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Allí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis llamados. Es muy importante recordar que la resurrección de Jesucristo prueba que Dios quedó plenamente satisfecho con la muerte del Señor y con su obra en la cruz. Fue declarado, dice Romanos 1, versículo 4, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue exaltado por mí. Dice la palabra de Dios, fue exaltado por mí, se sienta cara a cara con Dios, está a su diestra. Jesús ha sido exaltado como soberano y majestuoso Señor del universo. Él es el que reina, Él es el que domina, Él es el que ejerce todo poder, toda potencia, potestad, y está lleno de sabiduría y de verdad. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fue exaltado por mí, pero dice también que intercede por mí.
intercede por mí. Él es nuestro mediador. Su abogacía, la defensa que hizo en su muerte y resurrección por nosotros, es lo que perdona nuestros pecados. Primera Juan 2:1 dijo: hijos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué bueno es tener algún amigo abogado, pero amigo de verdad, ¿no? Si es posible, algún amigo creyente. Esto nos ayuda cuando tenemos alguna circunstancia que tenemos que manejar. Pero vos imaginate, ¿sí?, en la persona de Jesucristo, un abogado, ¿sí?, que medió por cada uno de nosotros. Y hoy somos parte de su familia, somos parte de su pueblo, por la mediación que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. La cuarta garantía. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 35, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos protege de las más grandes circunstancias y las más extremas experiencias y fuerzas que tengamos en la vida. No hay circunstancia, ni situación, ni acontecimiento que pueda hacer que Cristo, que el Señor Jesús se aparte de cada uno de nosotros. No lo hay. No lo hubo en el pasado, no lo hay ahora en este presente que vivimos, ni lo habrá en el futuro. El Señor está siempre con nosotros. No importa cuán terrible o cuán grave sea la situación en la cual tengamos que vivir, nunca el Señor se separará de aquel cristiano verdadero. Nunca podrá ser separado del amor de Cristo. Quizás en este tiempo que vivimos, como siempre decimos, de incertidumbre y de no entender realmente bien las cosas, encontramos, ¿sí?, en la palabra de Dios esta excepcional promesa del Señor. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, y esto no es fanatismo religioso. Esta es la verdad bíblica, esta es la verdad de Dios, la que está impresa en la Biblia para vos y para mí. Ahora dice, fíjate, que no hay absolutamente nada, ni tribulación, o sea, pasar por luchas y sufrimientos, ni angustia, presiones, agonías, no saber qué camino tomar, ni persecución, soportar abusos, burlas, deshonra, maltrato, ser ignorado, ser atacado, ¿sí?, o dañado, ni hambre, no tener alimentos, ni desnudez, ser despojado de todas las vestimentas y comodidades terrenales, ni peligros, estar expuestos a los riesgos más graves, ni espada, ser muerto o sufrir el martirio. Pablo allí cita el Salmo 44, 22. Pero la expresión, ¿sí?, que lleva por título este mensaje dice allí algo tremendamente significativo. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Esto significa alcanzamos, ¿sí?, una super victoria, un triunfo más allá de nuestra expectativa y un logro con gran éxito, porque somos más que vencedores en Él. Y enseguida uno se le ve, se le pone en mente esa escena que venimos tratando allí en la escuela dominical con las clases de David enfrentando a Goliat. Esa super victoria que David, siendo un joven nada más, ¿sí?, encuentra a través del poder de Dios. Dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Por eso el apóstol termina diciendo algo realmente extraordinario y seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades,
ninguna cosa creada, celestial ni espiritual, ningún ser de otra dimensión, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ojalá que en esta mañana nos animemos a sostenernos de esta palabra gloriosa del Señor. Somos más que vencedores en aquel que nos amó y que nos ama y que nos amará siempre. Por eso no tenemos que tener temor. La palabra de Dios aquí en Romanos, en este precioso libro, termina, ¿sí?, con un cántico excepcional en el versículo 27 del capítulo 16 y dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oramos al Señor en esta mañana. Señor, queremos agradecerte porque al abrir tu palabra en este primer domingo de la semana encontramos la tremenda bendición de estas promesas tuyas, estas garantías, Señor, que están escritas para cada uno de nosotros, estas garantías que también pueden ser de cada uno de aquellos que con valor y con sinceridad aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esta garantía que nos habla de que sabemos, que tenemos conocimiento de que todas las cosas en su conjunto ayudan para bien. Esta garantía que nos anima a que pensemos que el Señor es justamente nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro justificador. Esta garantía que nos habla que el Señor no nos condena, sino que nos justifica, que nos ama, que redimió, Señor, a cada uno de nosotros con su sangre gloriosa en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, Señor, queremos darte las gracias, queremos alabarte, glorificarte y adorarte de todo nuestro corazón por encontrar este aliento que nos fortalece, que nos ayuda en esta porción de la palabra tan extraordinaria. Señor, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que siempre harás. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén.